Hola, mi nombre es Gonzalo Navarrete, soy oncólogo y geriatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Hoy día le quería conversar algunos aspectos de cáncer en las personas mayores. Bueno, para nadie es novedad que durante la evolución de la humanidad ha habido una expansión progresiva en la expectativa de vida de los seres humanos. Y este aumento ha sido especialmente intenso o más creciente en los últimos años. Así, por ejemplo, en el África antigua, hace 50.000 años, la sobrevida media de las personas mayores de las personas era alrededor de 15 años. En la época de Roma, más o menos el 50% de las personas estaba vivo a los 35 años. Y hoy día esto se ha expandido progresivamente y si ustedes se fijan en el gráfico, muchas de las personas viven más de 80 años. Este aumento en la expectativa de vida viene asociado en los últimos 40 años a un aumento también en la incidencia de cáncer, especialmente si ustedes se fijan en el grupo de personas sobre 65 años. Incluso entre los últimos 40 años, las personas menores de 50 años han tenido una incidencia más bien estable y el grupo que más crece es el grupo de las personas especialmente sobre 85 años. Entonces hay un envejecimiento del fenómeno del cáncer como fenómeno. Chile no es diferente, si ustedes se fijan, estos son datos del Plan Nacional de Cáncer y la incidencia de cáncer tanto en hombres como en mujeres se acelera arriba de los 65 años y especialmente en el grupo de los mayores de 80 años. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en mujeres en nuestro país? Sobre 65 años, esencialmente los más frecuentes son el colon, mama y pulmón. Y la mortalidad es bastante similar. El cáncer más letal en mujeres mayores es colon, seguido por pulmón y después mama. En hombres, por otro lado, la mayor incidencia por lejos es en pacientes con cáncer de próstata, seguido de colon y gástrico, y la mortalidad también está dada esencialmente por cáncer de próstata, seguido por gástrico y pulmón. En general sabemos que el cáncer es la primera causa de muerte en hombres y en mujeres sobre 60 años. El 50% de todos los cánceres ocurren en mayores de 65 años y se estima que el año 2030 será un 70%. Y los adultos mayores están subrepresentados en los estudios de drogas oncológicas. Solo un 10% de los pacientes que ingresan tienen más de 75 años. Por lo tanto, hay poco dato respecto no solo a la efectividad de estos tratamientos, sino a la toxicidad en personas mayores con cáncer. El principal factor de riesgo para presentar cáncer es el envejecimiento. Por lo tanto, no es de extrañar que en este grupo etario haya una mayor frecuencia. Y esto, a modo muy general, está respaldado biológicamente. Tradicionalmente se ha visto que el fenómeno de carcinogénesis es opuesto al de envejecimiento. En la carcinogénesis hay un crecimiento descontrolado de proliferación celular en lo que se pierden varios controles de proliferación, de posición, etcétera, y esto lleva a que las células se reproduzcan en forma ilimitada. Por otro lado, los procesos o las enfermedades y el proceso de envejecimiento se asocia más bien a procesos de apoptosis en esencia, en las cuales las células acumulan daño, dejan de proliferar y empiezan a entrar en fenómenos apoptóticos. Existen esta acumulación de daño y este proceso de envejecimiento celular, cuando tiene errores, puede producir mutaciones que reintegran a la célula al fenómeno de proliferación, entre eso esencialmente la lesión del P16 o la reactivación de la telomerasa, que al inhibir el acortamiento de los telómeros puede generar un fenómeno de inmortalidad celular. Entonces no es de extrañar que las personas con cáncer puedan biológicamente favorecer procesos de carcinogénesis.
¿Cuál es el impacto de las enfermedades oncológicas en el cuerpo y especialmente en las personas mayores? Para esto quiero traer a colación un paper que genera una analogía entre el deterioro que sufren las personas que son astronautas y que hacen un viaje al espacio con las personas con cáncer. En general, los astronautas, producto de los viajes del orbitar la Tierra, tienen daños directos de la microgravedad, de la radiación, de la inactividad física, que se suman a los factores basales que traen estos pacientes y que desencadenan múltiples toxicidades o deterioros en varios sistemas, por ejemplo, cognitivos, inmunes, cardíacos. De hecho, se establece que un año de orbitando el espacio equivale a 25 años en la Tierra en cuanto al deterioro cardiovascular que sufren los pacientes. Por otro lado, las personas con cáncer también suman a sus condiciones basales daños producidos por la quimioterapia, por la radioterapia y por la inactividad, y estos también desencadenan en varios deterioros físicos. ¿Qué es lo que ha hecho la NASA para contrarrestar este daño? Son programas de ejercicio que han permitido que las primeras misiones espaciales que eran cerca de algunas horas, 24 horas más o menos, se hayan prolongado hoy día y los astronautas puedan permanecer hasta 11 meses en el espacio. Esto se ha logrado esencialmente con programas de entrenamiento cardiovascular y físico antes del viaje, durante el viaje y posteriormente al mismo. En las personas con cáncer, lamentablemente, hoy día no tenemos fenómenos o programas que nos permitan abordar estos deterioros, y sería ideal tener programas antes de la quimioterapia o de prehabilitación, durante la quimioterapia y posterior a ella para prevenir este daño. Entonces la pregunta es si usted enviaría a un adulto mayor al espacio sin ningún tipo de entrenamiento, y la verdad obviamente es que no. Entonces nos surge la reflexión de por qué lo hacemos con los pacientes que van a tratamientos oncológicos. Y en relación a eso tenemos algunos desafíos en la toma de decisiones de la oncogeriatría. Primero, si podemos predecir qué pacientes van a tener el riesgo de toxicidad de quimioterapia, si podemos seleccionar qué pacientes deben recibir tratamiento y si podemos hacer alguna intervención para disminuir los riesgos asociados. Podemos seleccionar qué pacientes pueden recibir quimioterapia. Y respecto a esto, el primer concepto que quiero transmitir es que en general hay que lidiar con la heterogeneidad y dejar de ver a las personas mayores como si fueran todas iguales y a los tumores como si fueran todos los mismos. Sabemos hoy día, en base a los conocimientos en geriatría, que una persona que tiene una misma edad cronológica puede comportarse completamente diferente desde un punto de vista biológico. Y por otro lado, sabemos que tumores que tienen una misma localización y son de una misma etapa tienen significativas variaciones en su comportamiento respecto a sus características moleculares y genéticas. Por lo tanto, hoy día lo relevante y lo trascendente es cómo lidiamos con esta heterogeneidad oncológica y geriátrica para tratar de integrarla en una conducta terapéutica. Desde el punto de vista geriátrico, la gran herramienta que tenemos para poder estratificar o categorizar a las personas mayores es la valoración geriátrica integral, que es una evaluación sistematizada de distintos dominios cognitivos, físicos, anímicos, funcionales, de desempeño físico, etc. Y de esta evaluación uno puede generar una aproximación más real a el comportamiento que va a tener la persona mayor con cáncer. En base a eso se han establecido distintas guías oncológicas que tratan de abordar el manejo de las personas mayores con cáncer, tanto de la ASCO como de la NCCN, y que ustedes pueden leer. Pero la efectividad de la valoración geriátrica para predecir el riesgo de toxicidad en personas mayores con cáncer, la verdad es que es reciente. Acá tenemos un metaanálisis del H&Aging del año 2022 y que evaluó cómo era la valoración geriátrica integral respecto a la predicción de toxicidad versus una evaluación oncológica habitual. Y si ustedes se fijan, para toxicidad moderada a severa, los pacientes que son sometidos a una valoración geriátrica tienen significativamente menos toxicidad que aquellas que no tienen un abordaje especializado.
Por lo tanto, esto ya indica que toda persona mayor con cáncer debería tener una evaluación de este tipo. ¿Cómo funciona a grandes rasgos esta valoración? Bueno, lo relevante es que funciona como una especie de semáforo. En el fondo, yo hago una valoración del paciente y determino en base a su desempeño físico, su estatus cognitivo, comorbilidad, etcétera, expectativa de vida, determino si el paciente está robusto, un paciente que es independiente, sin comorbilidades, sin deterioro cognitivo, y ese paciente debiera de recibir un tratamiento bastante similar al de una persona más joven. En el otro extremo están los pacientes frágiles, que son pacientes que ya tienen dependencias en las actividades básicas de la vida diaria, que tienen comorbilidades descompensadas, que tienen demencia establecida o que tienen sarcopenias irrecuperables. Ese grupo de pacientes en general debiera ir a manejo más bien paliativo y de soporte. Y tenemos el ancho camino del medio, que son pacientes que no comparten ninguna de estas características que acabo de mencionar, que pueden tener un grado de dependencia leve, que tienen comorbilidades pero están compensadas, que tienen sarcopenia recuperable, y esos pacientes uno debiera ir a un tratamiento ajustado. Las evaluaciones oncogeriátricas, por lo tanto, se componen de una valoración geriátrica integral asociada a la evaluación oncológica, y a través de un equipo multidisciplinario uno establece un plan terapéutico individualizado. Esto deberá ser la norma para todas las personas mayores con cáncer. Por otro lado, ¿podemos predecir el riesgo de toxicidad a quimioterapia? Afortunadamente tenemos calculadoras que son de fácil uso y de fácil acceso. Entre ellas, para pacientes con tumores oncológicos sólidos está el score de CARB, el cual adicional a variables tradicionales como la edad, el tipo de cáncer, el tipo de quimioterapia y los exámenes de laboratorio, adiciona parámetros geriátricos como la audición, las caídas de los últimos 6 meses, el desempeño en las actividades de la vida diaria, el desempeño físico y social. Este score de CARB, que está aquí a la izquierda, que es el geriátrico, permite estratificar a pacientes que tienen bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo de toxicidad moderada severa, y se desempeña mejor que scores oncológicos tradicionales como el Karnofsky o el ECOG en la predicción del riesgo de toxicidad por quimioterapia. Por lo tanto, tenemos un score que es fácilmente utilizable y que debiéramos aplicar en todas las personas mayores para calcular su riesgo de toxicidad. Por otro lado, otro predictor es la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular asociada a la edad. Esta se produce por múltiples factores propios del envejecimiento, pero se acelera con los tratamientos oncológicos. Y aquí, por ejemplo, hay un dato que muestra que aquellos pacientes, esto es una corte de pacientes con cáncer de colon, que van a una primera línea metastásica, y aquellos pacientes que tienen sarcopenia tienen una menor sobrevida libre de progresión y tienen una mayor tasa de eventos adversos a 3 meses versus aquellos que no tienen sarcopenia. En cortes de pacientes con cáncer de páncreas también se muestran que variables de desempeño físico, como el Short Physical Performance Battery o la velocidad de la marcha, se asocia cuando están alterados, o sea, cuando tenemos un mal desempeño físico, se asocian a una mayor mortalidad en pacientes con cáncer de páncreas. Y por otro lado, en pacientes con melanoma que son sometidos a inmunoterapia, aquellos pacientes que tienen sarcopenia tienen menor sobrevida que aquellos pacientes que no tienen sarcopenia. Por lo tanto, la sarcopenia es un factor de riesgo de toxicidad no solo a quimioterapia, sino también a inmunoterapia. Y por lo tanto, debiéramos evaluarlo sistemáticamente en todas nuestras personas mayores con cáncer. Adicionalmente, ¿es posible intervenir para reducir la toxicidad de una persona que ya sabemos que tiene un riesgo de padecerla? Bueno, la mayor evidencia de intervenciones están en pacientes que van a ser sometidos a cirugías oncológicas con programas de prehabilitación o de ejercicio físico previo a la cirugía. Lo que les muestro acá es una corte de pacientes con diferentes etapas de cáncer de colon que fueron sometidos a un programa de prehabilitación, y si ustedes se fijan en el gráfico de la derecha, en pacientes con etapa 3, aquellos que van a una prehabilitación tienen mejor sobrevida que
aquellos que no fueron a una prehabilitación y se operaron del cáncer de colon. Incluso el impacto de la prehabilitación es equivalente a la quimioterapia adyuvante que yo doy para disminuir el riesgo de recurrencia en pacientes con cáncer de colon. Por lo tanto, el efecto es sinérgico entre la quimioterapia y el ejercicio físico de prehabilitación y debiera ser recomendado en toda persona mayor con cáncer. El problema es que en personas que son sometidos a quimioterapia es más difícil demostrar un programa o el beneficio de un programa de prehabilitación o de una evaluación oncogeriátrica, porque cuando hay una cirugía el HIT es único, o sea, un paciente va a un programa de ejercicio, se opera y después se recupera. En cambio, los tratamientos oncológicos modernos muchas veces incluyen quimioterapia antes de la cirugía y posterior a la misma. Entonces, esos pacientes están sometidos a múltiples HIT dañinos para su cuerpo y por lo tanto llevan a un deterioro progresivo. Esto ha llevado a que la evidencia del impacto de evaluaciones oncogeriátricas para disminuir la toxicidad en personas mayores con cáncer que van a quimioterapia es más bien reciente y les voy a mostrar 3 ensayos randomizados que hablan de esto. El primero es el estudio GAIN, que evaluó pacientes sobre 65 años con tumores sólidos y que iniciaban una nueva quimioterapia. Estos pacientes se randomizaron a una valoración geriátrica integral y por un lado estaba el manejo habitual por el oncólogo y por otro lado el manejo por un oncólogo más un equipo geriátrico multidisciplinario. Se siguieron a 6 meses y lo que se observa es que aquellos que iban en azul, que fueron a una valoración geriátrica, tenían significativamente menos toxicidad, un 10% menos toxicidad moderada severa que aquellos pacientes que no iban a una evaluación oncogeriátrica. Y esta reducción en la toxicidad fue tanto de toxicidad hematológica como toxicidad no hematológica. Por lo tanto, aquí se demostró que una valoración geriátrica disminuye la toxicidad en pacientes que van a quimioterapia. Ese estudio fue publicado en el 2020 en el ASCO de ese año y este estudio salió en el mismo congreso que es el estudio Intergerate, que evaluó pacientes sobre 70 años nuevamente con tumores sólidos y que se randomizaban a una valoración geriátrica integral versus manejo usual. Aquí el endpoint primario fue la calidad de vida y la calidad de vida fue significativamente mejor en los pacientes que fueron a una valoración geriátrica integral. Pero adicionalmente ese grupo de pacientes tuvo un 39% menos consulta al servicio de urgencia, un 41% menos hospitalizaciones y significativamente una menor discontinuación de quimioterapia debido a los efectos adversos de la misma. Entonces, aquí tenemos una segunda evidencia del impacto de la valoración geriátrica en personas con cáncer, que son mayores. Y el tercero es el estudio GAP70, nuevamente pacientes sobre 70 años, cáncer de colon etapa 3-4, quimioterapia iniciando y se randomizaban a valoración geriátrica versus un manejo estándar. Y en esta se vio que la toxicidad severa a 3 meses fue un 20% menor en aquellos pacientes que iban a una valoración geriátrica versus aquellos que no. ¿Y dónde estuvo la diferencia? Aquí en los gráficos de la derecha se muestra que los que iban a una VGI o valoración geriátrica tenían menor intensidad de dosis al primer ciclo. ¿Qué quería decir? Que estos pacientes, en el fondo, en vez de comenzar con un 100% de la dosis, se les reducía a un 80% o incluso a un 65%, y esos pacientes completaron más ciclos con menos toxicidad. Por lo tanto, en personas mayores es relevante, si es que yo quiero llegar lejos, partir despacio. No puedo llevar el auto que tiene 100.000 kilómetros a 120 kilómetros si voy a la playa, sino que mejor llevarlo a 80 y es más probable que llegue a mi destino. Tenemos entonces evidencia de que las intervenciones oncogeriátricas son útiles en reducción de toxicidad, en calidad de vida, disminuyen las hospitalizaciones, disminuyen las visitas al servicio de urgencia y por lo tanto sabemos que es importante ajustar la quimioterapia basada en la valoración geriátrica integral para disminuir el riesgo de toxicidad en personas mayores. Entonces sabemos que podemos predecir qué personas mayores tienen riesgo de toxicidad de quimioterapia, podemos seleccionar qué personas pueden recibirla en base a nuestra valoración geriátrica integral y tenemos estrategias para disminuir la toxicidad como prehabilitación y reducción de dosis.
Eso, muchas gracias.